bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre lo que son las variables booleanas. Es un tipo de variables que podemos definir y utilizar en CodeSculptor. Vamos a también ver cómo funcionan los operadores lógicos y cómo se pueden realizar expresiones booleanas para poderlas resolver. Algunos de estos operadores nos van a servir en próximos videos cuando hablemos de condiciones. Así que creo que va a ser un tema bastante interesante para que ustedes lo analicen. Podemos empezar partiendo desde la idea de que puede existir una variable como a, por ejemplo, y esta variable puede tomar de hecho diversos valores. Y antes de empezar con el ejercicio directamente de las tablas, podemos venir acá y definir a como un número, por ejemplo, número 3, y a la hora de imprimir ese valor, nosotros podemos tener ahí el resultado. A puede tener un valor o una cadena de caracteres, por ejemplo la palabra hola, y va entonces a imprimir eso. Pero también A puede tener un valor o una expresión booleana. Este valor de A, por ejemplo, yo puedo decir que puede tener un valor de verdadero, lo imprimo de esta manera, o puede tener un valor falso y lo imprimo de esta manera. Los valores booleanos o las variables booleanas tienen únicamente dos posibles resultados: el que sea verdad o el que sea falso. Esta idea de las operaciones que se pueden realizar se puede ampliar también, y si por ejemplo yo tengo dos variables, por ejemplo la variable a y b, a la hora de combinarlas de esta manera, yo puedo tener, por ejemplo, que el valor de A puede ser verdad y el valor de B también puede ser verdad. El valor de A cuando es falso, B también podría ser falso. Puedo tener combinaciones como, por ejemplo, que A sea verdadero y que B sea falso, o que A sea falso y que B sea, por ejemplo, verdadero. Ahora, estas se pueden traducir en algún momento a proposiciones, y esas proposiciones pueden tener un poco más de sentido cuando se trabaja con lo que denominaremos a partir de ahora como las tablas de verdad. Estas tablas de verdad son tablas que permiten resolver en algún momento expresiones booleanas como las que vamos a estar haciendo en un momento. Ahora, A y B acá son variables que tienen dos posibles resultados, ya sea verdad o falso. Ambas son booleanas. Y yo puedo a partir de ahí construir y empezar a trabajar lo que pueden ser ahora lo que nosotros denominamos como conectores lógicos. El primer conector que podemos ver es el conector no, que en CodeSculptor lo vamos a trabajar en algún momento como not. Y podemos entonces negar una de las variables. Supongamos yo puedo decir que la negación de A, por ejemplo, va a ser obviamente lo opuesto que tiene ese valor en el momento. Entonces, si A en este momento vale verdad o true, no A va a valer falso. Si A tiene el valor de falso, no A va a ser verdadero, y así sucesivamente. Si A tiene el valor de verdadero, no A va a ser falso, y si A tiene el valor de falso, no A va a ser verdadero. Puedo también negar B, y haciendo el mismo ejercicio, B en este momento es verdadero, por lo tanto no B va a ser falso. Si B es falso, no B va a ser verdadero, al igual que acá. Y si B es verdadero, no B va a tener el valor de falso. Entonces, el no lo que hace es negar en algún momento la variable y colocar el valor opuesto de lo que la variable ya en su momento tiene. Hay también conectores, y estos conectores vamos a utilizar dos de ellos. El conector y, por ejemplo, que en inglés es AND, y yo puedo, por ejemplo, combinar A y B. Ahora, para seguir con este ejercicio, vamos a pensar en la siguiente proposición o en la siguiente propuesta. Vamos a suponer que mi hija me pide permiso a mí para poder ir a una fiesta. ¿Okay? Esa es su proposición, quiero ir a la fiesta.
Entonces yo le puedo decir a ella, ok, ¿sabes qué? Yo te voy a dejar ir, ¿okay?, bajo dos condiciones. Una, que limpies tu cuarto. Esa es la primera condición. Y la condición B va a ser que hagas tu tarea. Entonces, teniendo estas dos proposiciones, o dos condiciones, mejor dicho, sobre la proposición de que ella quiere ir a la fiesta, yo le puedo decir, vas a ir única y exclusivamente si limpias tu cuarto y haces tu tarea. Quiere decir que el conector AND va a ser verdad única y exclusivamente cuando A y B sean verdad. Entonces, yo tengo aquí A es verdad y B es verdad. Quiere decir que limpió su cuarto e hizo su tarea, por lo tanto, la puedo dejar ir. En esta combinación, no ha limpiado su cuarto y tampoco ha hecho su tarea, por lo tanto, no la dejo ir, es falso. En esta condición, limpió su cuarto, pero no ha hecho su tarea, por lo tanto, tampoco la dejo ir. Y en esta, no ha limpiado su cuarto y aunque ya hizo su tarea, solo cumplió con una de las dos, por lo tanto, no la dejo ir. El conector AND, entonces, resumiendo, vuelve una proposición verdad cuando ambas condiciones o ambas propuestas son verdad. De lo contrario, como se pueden dar cuenta, todo es falso. Otro de los conectores es el conector OR. Y este es un poco más flexible. Podríamos pensar que yo le haya dicho, ok, puedes ir a la fiesta, pero tienes que hacer por lo menos una de las dos. Es decir, o por lo menos que tengas tu cuarto limpio, o por lo menos que hayas hecho la tarea. Entonces, si yo quiero pensar en esa combinación, yo puedo decir A o B. Quiere decir que con A o B que haga, puede ir. Entonces veamos. Acá en esta combinación limpió su cuarto e hizo su tarea, por lo tanto puede ir. En esta combinación no limpió su cuarto y tampoco hizo su tarea, por lo tanto no la puedo dejar ir. En esta condición limpió su cuarto y aunque no hizo su tarea, la condición o la proposición era de que con una de las dos que hiciera podía ir, por lo tanto sí la tengo que dejar ir. Y en la siguiente no limpió su cuarto, pero sí hizo su tarea, entonces la puedo dejar ir. Con el conector OR, yo lo que logro es que podamos, o mejor dicho, se logra que con una de las dos condiciones que se cumpla, es verdadero. Únicamente con las dos falsas, la proposición se vuelve falsa. Y a partir de esto, yo puedo crear expresiones que sean un poco más complejas. Por ejemplo, yo puedo crear una expresión como la siguiente. Puedo decir A y B. A y B. Y ese resultado lo voy a negar. Y luego lo voy a combinar con A. Wow, esa expresión se ve un poco más compleja, pero veamos qué resultado nos devuelve. Lo primero entonces que hay que hacer es combinar A y B. Y ya lo tengo aquí. Ahora hay que negar esa combinación de A y B. Por lo tanto, vamos a proceder a negarlo. Entonces, voy a negar A y B. Entonces, vamos a venir acá y si tenemos A y B acá, A y B negado, si es verdad, va a ser falso. Y en las demás, noten que tengo falso, por lo tanto, va a ser verdadero. Ya tengo la primera parte. Ahora voy a combinarlo con A utilizando el conector OR. Entonces, yo ya tengo aquí mi primera parte, que es esta parte de acá, y ahora tengo que utilizar A combinado. Entonces, la combinación de OR implica que yo con una de las dos que tenga verdadera, la propuesta se vuelve verdadera o el resultado se vuelve verdadero. Entonces, podemos decir verdad y falso con uno de los dos, verdad. Puedo decir falso y verdad, va a resultar verdad. Verdad y verdad me va a devolver verdad. Y falso y verdadero me va a devolver verdadero. Y entonces la expresión acá podría resumirse con estos resultados. Y las expresiones pueden ser más complejas. Supongamos yo podría tener
vamos a hacer algo un poco más complicado acá. Vamos a suponer que tenemos las variables X, Y y Z esta vez. Vamos a darles los valores correspondientes. Vamos a hacerlo rápido para ver las combinaciones posibles. Verdad, falso, falso, verdad, verdad y falso, falso. Y por último, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Ok. Y si queremos realizar, una expresión un poco más compleja, la vamos a colocar por acá. En decir, supongamos no a X y Y. A eso lo vamos a combinar con Z. Y todo eso lo vamos a unir con Y. Veamos cómo resolveríamos esta expresión acá. Bueno, si han notado, yo sin decirlo he estado siguiendo el orden de las operaciones, por lo tanto es importante que ustedes lo hagan también. Acá lo primero que entonces habría que hacer es combinar X y Y. Entonces vamos a proceder a combinar X y Y. Tengo aquí X y Y, como es el conector AND, yo sé que ambas se tienen que cumplir, o todas se tienen que cumplir en este caso. De lo contrario, no puedo proceder. Entonces, X y Y, en esta verdad, verdad, me devuelve verdad. En esta de acá, X y Y, verdad, verdad, también me devuelve verdad. Aquí, verdad, falso, me va a devolver falso. Verdad, falso de nuevo aquí, me va a devolver falso. Falso, verdadero acá, me va a devolver falso. Falso, verdadero aquí, también me va a devolver falso. Y en las últimas, falso, falso y falso, falso, también me va a devolver falso. Ya tenemos entonces la primera parte de X y Y. Ahora en la expresión, eso hay que negarlo. Por lo tanto, voy a negar X o la combinación de X y Y que acabo de hacer. Entonces, eso implica que niegue esto. Si esto es falso, perdón, si eso es verdadero, esto es falso. Aquí como es verdadero, esto es falso. Y así sucesivamente. Las demás son falsas. Entonces todas las demás para esta expresión van a ser verdaderas. Ya tengo esta parte de acá. Veamos qué debo de hacer a continuación. Ahora debo de unir con el conector OR la variable Z. Entonces tengo de nuevo esta parte de aquí, que ya la tengo en esta columna. Y ahora hay que unirla con el conector OR con Z. Entonces tengo aquí esto y tengo Z. El conector OR me dice que con cualquiera de las dos que sea verdad, la expresión es verdadera. Entonces, esta verdad falso me va a dar verdad. De nuevo, falso, falso me va a dar falso. Verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Falso, verdadero me va a dar verdadero, porque con una de las dos que sea verdadera, la expresión se vuelve verdad. Verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Falso, verdadero, como una de las dos es verdadera, la dejo verdad. Verdadero, verdadero es acá. Y falso, verdadero sigue siendo verdadero. Ok. Y por último, tenemos esta expresión grande. Hay que unirla con el conector Y. Entonces, todo esto, por último, se une con la expresión Y. Y entonces ahora tenemos esta expresión, hay que unirla con esta de acá. Y quizás vaya a ser inteligente que le demos un poco de color a ambas para que sea un poco más fácil de visualizarlas. Y ya, pues esta es la expresión que tenemos, ¿verdad? Entonces veamos. Como estoy conectando con Y, quiere decir que para que las dos sean, para que sea verdad, las dos tienen que ser verdad. De lo contrario, todo es falso. Entonces, la primera, verdad, verdad, me va a dar verdad. Verdad, falso, me va a dar falso. Falso, verdadero, me va a dar falso. Verdad, falso, me va a seguir dando falso. Verdad, verdad, me va a dar verdad.
verdad y verdad también me va a dar verdad. Y verdad, falso en las últimas dos siempre me va a dar falso. Y aquí tengo ya la tabla construida. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? En CodeSculptor en el futuro vamos a estar trabajando con algunos de estos conectores y con variables booleanas. Entonces es importante reconocer esas variables y reconocer esos conectores para poderlos utilizar a nuestra conveniencia. Ahora, hagamos el ejercicio este. ¿Qué pasaría si yo quisiera en CodeSculptor verificar si estos resultados son correctos? CodeSculptor de hecho me deja hacerlo. Yo puedo venir aquí en CodeSculptor y definir esas tres variables tal y como yo las tenía, ¿no? Vamos a asignarles a X, a Y y a Z ciertos valores y vamos a imprimir la expresión que tenemos acá, que es esta. Vamos a copiar esto para acá y vamos a imprimir esa expresión tal y como está. Lo único que hay que recordar es que CodeSculptor trabaja los conectores con minúsculas, entonces no hay necesidad de hacerlo en mayúscula todo. Dejo las variables en mayúscula porque aquí sí las definí en mayúscula, pero los conectores no. Ahora, veamos entonces. Veamos con la primera combinación. La primera combinación era de que tanto X, Y y Z eran verdad. Entonces, asignémosle los valores de verdad. Los valores de verdad puede ser true o puede ser false, como se definan esas variables booleanas, y la T y la F siempre van a ir en mayúsculas al principio de la palabra. ¿Qué pasa cuando estas tres son verdad en esta expresión? Según CodeSculptor, esto debería de ser verdadero. Veamos acá, en efecto, es verdadero. Veamos la segunda. Cuando X y Y son verdad y Z es falso, ¿qué pasa? Cuando X y Y son verdad, pero Z es falso, nos devuelve falso. Corroboremos. En efecto, se vuelve falso. Y ustedes pueden hacer el ejercicio con cada una de estas. Podemos hacer un último, si ustedes gustan. Veamos esta combinación. Falso, verdadero, falso. Entonces, X es falso, Y es verdadero y Z es falso. Veamos qué nos devuelve, ¿verdad? Verifiquemos esa información. Es correcto, es verdad. Entonces, CodeSculptor respeta todo lo que hemos hablado en este momento. Él entiende qué son variables booleanas. Él comprende los operadores lógicos y los operadores booleanos que estamos utilizando acá. Y él comprende las expresiones booleanas. Y solo hago una referencia. Estos no son operadores lógicos. Los operadores lógicos son diferentes. Son operadores booleanos. Así es como se conoce y lo voy a cambiar y hago énfasis para que no vaya a causar ninguna confusión.